Mi nombre es Hugo Maroto Guzmán. La edad mía son 86 años. Era voluntario, jefe de los voluntarios de la Cruz Roja de esa época. Bueno, la tragedia pasó de la siguiente manera. En el año de 63, en los meses más o menos de septiembre, octubre y noviembre, fueron meses de mucha lluvia, mucha tormenta. Y en esa ocasión estaba el volcán Iguazú en su apogeo de actividad, donde hacían las erupciones. Y entonces esa cantidad de ceniza que cayó al lado norte, pues fue la parte que influyó mucho para traer todo ese lodazal que inundó toda la parte de Taras y la parte abajo del molino. Entonces, en esas épocas, los bomberos con Emilio Piedra, que era el de la radio Victoria, habían coordinado que cada vez que venía una avalancha ponían la sirena y Emilio ponía una música especial que tenía él para avisar. Y nosotros, los miembros de la Cruz Roja, eran siempre como a las 5 de la tarde que se venían esas avalanchas, ¿verdad? Entonces íbamos ahí a las casas de la gente, de los vecinos de Taras, para pedirles que se vinieran aquí a la Cruz Roja. Nosotros nos traíamos en las ambulancias y también en la escuela Jesús Jiménez y en el salón de consigno de los capuchinos. Eso era casi todos los días. Entonces ya era en la parte de la tarde y parte de la noche que las traíamos. Y al día siguiente le decíamos que nos fueran para la casa. Entonces ya varios días la gente estaba incómoda de que las traíamos y que las mandábamos. Entonces ya al final ya la gente no hacía caso, estaba ahí en las casas. Y entonces para mí la estadística que habían dado de los muertos no coincide con la gran cantidad de gente que estaba en ese momento en las casas. Y yo, el puente lo habían iluminado a ambos lados. Y yo estaba a esa noche en el lado este, y en el lado oeste estaba mi compañero Juan Rafael Calvo. Yo estaba el lodo me llegaba como a media pierna, siempre con esa tormenta, ese aguacero, esa rayería y esos vientos terribles, ¿verdad? Cuando un momento a otro, sentí ya el lodo que me cubría, me llegaba hasta aquí, hasta el pecho. Ya me manió. Entonces yo lo único que hice fue tocar el pito y pedir auxilio. Entonces, gracias a Dios, que adelante mío había un D8, un tractor. Y entonces el tractorista se vino hacia donde estaba yo, porque yo tenía usado un casco con un foco de una luz blanca. Entonces él me vio donde estaba yo, se vino y a poca distancia me tiró el cable del tractor. Yo sentí donde cayó, así en el lodazal. Entonces yo cogí las manos y saqué el cable y me lo puse por el pecho y lo junté las dos puntas y le dije yo, jale. Entonces eso yo para atrás y yo venía así, horizontal. Entonces yo sentía donde me pasaban las piedras, donde me pasaban los palos y las ramas por el pecho, por el estómago. Pero entonces ya, llegando a 5 costillas, ya yo me pude parar. Entonces ahí me paré y ya me quité el cable y entonces había una gente que dijeron que en el cementerio había una muchacha pidiendo auxilio. Y entonces había un jeep, digo, no, vamos a ver qué pasa. Entonces me llevó al cementerio, yo me brinqué la tapia, y porque casi estaba encima, llegaba el lodo ahí a la tapia arriba. Entonces yo me brinqué
y pasé al cementerio y oí los gritos de la muchacha. Entonces yo fui y la vi. La tenía pensada una tuca. Ella tenía que sacar la cabeza. Y yo, como pude, le quité la tuca y la saqué. Y en el jeep que me llevó, la llevamos al hospital para que ahí la bañaran y le pusieran ropa y todo eso. Y le hicieran el examen, a ver cómo estaba. Entonces, en eso pasé a la Cruz Roja, porque el hospital queda al frente, ¿verdad? Yo pasé a la Cruz Roja y cuando yo llegué a la Cruz Roja, mira qué terrible, la gente, mis compañeros me aplaudían y estaba don Fernando Renegón, que fue el director del Colegio San Luis Gonzaga, me agarraba, me tiraba para arriba y me dice, tómese un trago, y sacó una botella de whisky y me dio un trago. Yo nunca le tomé un trago, pero eso no, me lo tomé. Porque una labor importante que usted realizó en ese año y que ahorita, hoy 2023, 138 años después, la Cruz Roja continúa salvando vidas. Sí. ¿Qué tan importante es la labor humanitaria que realiza esta institución? Claro, no se da uno cuenta la labor humanitaria que la Cruz Roja hace, hasta que uno, por desgracia, haya pasado alguna cosa así, que uno se dé cuenta lo que ha sido la institución, ¿no? Entonces, le repito, yo, bueno, ya en ese momento ya era ya temprano, y entonces yo vivo aquí cerca de la Cruz Roja, a 300 metros. Me fui para mi casa, eran como las 6 pasadas, y yo toqué la puerta y me abrió mi esposa. Yo no le conté nada porque ella estaba embarazada, porque el primer hijo nació en enero, ella estaba ya muy avanzada, pero entonces no le conté nada. Y entonces ya me bañé y todo, y me alisté, y me fui para el banco. Y el gerente era don Guillermo Macís. Entonces me dice, usted váyase para su casa, vaya, descanse. Y yo, don Guillermo, muchas gracias, déjeme que yo trabaje. Entonces yo era cajero. Cuando ya abrieron el banco, ya yo me puse a trabajar, y la gente llegaba, hacía fila, y me decían a mí, quedaban asustadas, se asustaban porque la radio había dicho que yo estaba muerto. Y donde me dieron a mí ahí en el banco, bueno, no creían, me decía la gente, no creían que yo estuviera en el banco. Entonces, hasta que yo no le conté nada a mi esposa, entonces ella sí oí, en la madrugada oía que pasaban carros despacito frente a mi casa, y ella estaba como asustada. Entonces, en la mañana del día siguiente, llegó Tillo Mata, que es como hermano de mi esposa, a preguntar por mí. Y le dice, no, ya no está, anda en el banco. Ah, qué bien, gracias a Dios. No le dijo nada. Entonces, ya después, a los días, ya le fueron contando a Silvia lo que había pasado, y yo tuve que contarle, y ya Tillo también me contó, porque toda la gente que ella oía que pasaban despacito en carro, es que se dieron cuenta que la radio había dicho que yo me había ahogado, y entonces pasaban a ver qué le hacían, qué le ayudaban a mi esposa. Mi nombre es José Antonio Hidalgo Montoya, tengo 72 años. En este momento ocupo en el Comité Auxiliar de la Cruz Roja, soy el tesorero. Ya tengo aproximadamente 8 años de ser voluntario aquí en el comité. Don José, una historia que lo marcó con tan solo 12 años de edad, donde una terrible tragedia le llevó a su casa.
Sí, eso fue el 9 de diciembre de 1963. Yo calculo que ese evento, bueno, empezó de la tarde-noche. En ese tiempo había una emisora en Cartago que daba una frecuencia de alarma, que era Radio Victoria, y la manejaba don Emilio Piedra Jiménez, que él tenía, era un servicio como de noticias y de auxilio. Él tenía, qué sé yo, me imagino que vigilancia constante de arriba, y se daba cuenta de las avalanchas. Entonces nosotros, qué sé yo, en ese lapso de marzo del 63 a diciembre del 63, constantemente nos estaban dando noticias. Decían avalancha de tantos pies, 12 pies, 15 pies, y alarmaba, por favor estén atentos. Entonces ya uno oía las noticias, y también la guardia de ese momento daban el pregón, que estuvieran atentos, ¿no? Lo que recuerdo yo tenía 12 años, yo vivía con mis padres en Guadalupe de Cartago, de la plaza de deportes de Guadalupe, 100 metros al sur. Ahí fue donde estuvo el asunto. Nosotros, yo vivía con mis padres. Ese día precisamente no estaba en mi casa, estaba donde mis tíos, pues que quedaba mismo Guadalupe. Y mis padres, por insistencia de mi madre, sí recuerdo que ella nos contó después de que era tanta la magnitud y el ruido que se oía, porque eso sonaba, las piedras pegando unas con otras, era algo alarmante. Y también recuerdo que la policía, con megáfonos y toda esa cuestión, que estaban preparados, que salieran, y también que fueran a la escuela. Entonces lo que yo recuerdo es que mis padres se fueron para Quebradilla, el lugar donde donde viven mis abuelitos. Ahí pernotaron. Yo así me quedé en Guadalupe, como le digo, estaba dando una tía mía, y como a las 11, 12 de la noche, ya la gente comentaba de que la casa de mis padres se la había llevado el río. Entonces yo recuerdo que yo me impacté mucho y me fui a ver qué era lo que estaba pasando, ¿eh? Ya cuando llegué yo, más o menos como a 50 metros 100 del evento, el agua pasaba por encima del techo de mi casa. Y entonces pasaba, digamos, y de todo, lo poco que pude ver era que salían muebles y todo despedazado en mi casa. Que en estos momentos la labor que desempeña la Cruz Roja Costarricense, el servicio humanitario, es decir, es de mucha utilidad en la población. El pueblo, digamos, la comunidad, nos ve como una fuente de esperanza. Yo lo siento así cuando hablo con los compañeros, digamos, los paramédicos y los médicos y los voluntarios que salen al campo. Yo estoy en la parte administrativa propiamente, pero sí convivo mucho con ellos. Al cruzrojista se le ve, y la población y la gente lo ve como una esperanza de vida. Y nosotros dentro de la propiamente administración, procuramos que todos los servicios sean, principalmente el prehospitalario y todas las emergencias, que sean de buena calidad y rápido, que esa es nuestra misión, ¿verdad? Entonces este comité ha crecido mucho. El comité de Cartago es bastante grande, y más o menos en este momento se están dando como unos 12.000 servicios a la comunidad, que son el Guarco, Cartago Centro y Oriamuno. Ese es el sector que más o menos cubre este comité de Cartago. Es bastante grande, y como le digo, yo siempre veo que la comunidad siempre está a la expectativa, y nosotros de que sí servimos, sí les atendemos a ellos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Ignacio Barquero Guevara. En esa época tenía 13 años de edad. Ya que estaba empezando mi vida ahí. Resulta que mi mamá era familia, porque ya se nos fue, era familia de Custodio Calvo, el polvorista allá de Quircot. Y entonces ella le ayudaba en la venta de la pólvora de los primeros días de diciembre, de la Purísima. Y resulta que a ella le daban plata a menudo para sus gastos. Resulta que propiamente esa noche de la avalancha, en horas antes de aparecer esa cuestión, ella quería venir al cine de París a ver sus películas rancheras ahí. Pero ella subió hasta Quircó, donde vivía mi tío,
y no le quisieron dar plata ese día. Entonces bajó como una tromba, ahí empezó la tromba de nosotros. Llegó a la casa y dice, tal por cual no me dio plata, dice, así que no podemos ir al cine. Le digo, por algo, Dios sabe por qué no lo hizo así, ¿verdad? Le dije yo, aunque era un mocoso, ¿verdad? Pero capté yo algo así. La cuestión es que le digo, vámonos a dormir. Resulta que horas antes había bajado una avalancha pequeña y cuando bajaban esas avalanchas era muy bonito venir a lo que era el campo Ayala a ver cómo se inundaba todo aquello. Era algo, como un pasatiempo para uno, ver aquello cómo se abría ahí. La cuestión fue de que le digo yo, no, que va, está lloviendo demasiado, porque desde la tarde había estado llovinando y en la noche como que arrasió más el agua. Entonces le digo, no, vámonos a dormir mejor. La cuestión es que nosotros vivíamos en 2 casas gemelas de un señor Barrantes. Entonces ya nos fuimos y nos acostamos. La cuestión fue que, gracias a la labor de Emilio Piedra, con su emisora, ¿cómo se llamaba esa emisora? No, Radio Victoria, tuvimos la gran dicha de que él constantemente tenía monitoreo de gente que le ayudaba en toda el cauce del Reventado hasta llegar a Llano Grande. La cantidad de agua, cómo iba subiendo ahí. Entonces, resulta que ese señor, cuando él oyó la sirena y que Emilio se quería reventar de salirse de la emisora a ir a sacar gente, sería. La cuestión fue que ese señor, tanta fue la insistencia de querernos botar la pared que dividía las 2 propiedades, las 2 casas, se brincó una barandilla que dividía las dos casitas ahí. Era una barandita como de medio metro de alto, de madera. Y entonces en la desesperación él se brincó y esas puertas eran unas puertas de casas viejas que el Barrantes había conseguido y las había metido ahí. Entonces ella llegó y siguió botando la puerta ahí, pero mi mamá estaba en el otro porcero, noqueadita, con la ida a Kirko y la cólera se había acostado chiva, como dice uno. La cuestión fue que el señor, ya cuando yo vi que la puerta la botaron, le digo, mi mamá se están metiendo, fue lo que yo le dije. Y ya se levantó ella cuando ese Javier Leandro se llamaba ese señor, ya se nos fue también. La cuestión es que dice, Virginia, que soquen la línea, no junten nada, que salgan porque viene una avalancha como de 80 metros de altura. Eso está informando la emisora. Ya, alterando más, pero pues era por la hora que era, que si la gente se quedaba se la había llevado. Porque los muertos que hubo en la avalancha no fueron de vecinos de nosotros. Eso fue gente que después de que nosotros desocupamos las casas y como nadie sacó nada, fue gente que llegó a saquearlas. Con la consecuencia que quedaron encerrados, porque al menos la casa de nosotros tuvo la casualidad que el río, la casa quedaba al lado arriba de la calle que nos tocaba a nosotros vivir, y resulta que la casa de nosotros salió aquí de la propiedad, la trajo como empujada, como empujar un mueble nosotros ahí, la llevó a la calle y ahí le dio vuelta. Cuando nosotros como a las 2, 3 de la mañana estábamos allá en el Alto de Chomogüe, una lechería que yo no sé ni quién era el dueño, ni nunca nos hemos dado cuenta de donde hay ahora un gran coso ahí de bodegas. Ese señor prestó el alto de esa lechería, como eso es la 1, 2 de la mañana, aquello se hacía como una mecedora, porque se soltó como un huracán aquí, que quería botar aquello, y había gente que era tan religiosa, que lo que agarraron fue a rezar el trisagio 40 veces ahí, y con eso pues Dios se apiadó y se quitó aquello. Pero eso fue fatal esa noche. Y comenzando el trillo ahí, cuando a nosotros nos saca la policía de la casa a llevarnos hasta la escuela de Taras, a la vieja escuela, donde es el colegio ahora de Taras, resulta que ya yo lo único que agarré, yo sí salí al patio a ver qué se oía. Y cuando yo salí al patio, yo tenía 13 años y para lo que yo oí, yo dije, no, esto lo que viene es que viene la montaña por atrás de nosotros aquí, porque se ve un escándalo tremendo y era donde se quebraban
árboles y las piedras chocaban una con otra y el aguacero en lo mejor. Entonces le digo yo a mi mamá, le digo, vámonos de aquí. Y yo lo único que tenía era 2 perritos pequeñitos y me metí uno debajo de cada hombro ahí y me los llevé, llegamos a la escuela de Taras. Ya la policía nos dejó ahí, de aquí no se muevan, fue lo primero que dijeron, no regresen a sus casas porque es un peligro. Y ya de verdad nos metieron ahí, pero yo obstinado de estar adentro encerrado entre tanta gente, me vine con los 2 perrillos para ahí a la salida de la escuela, pero no directamente hasta el portón, sino que ahí había unas gradas donde entraba uno al centro educativo. La cuestión fue que estando ahí, eso se soltó un vendaval, pero algo estruendoso. En ese tiempo, aquí en Cartago, en toda la carretera para San José, habían hecho como una especie de lanchas en cada poste. Eso, la gente que vivía cerca de ahí, veían de que esas maceteras ahí, las postes se hacían para un lado y para otro. Estando en eso, había un muchachito, yo calculo que más o menos de mi misma edad, que todavía puede ser que todavía esté con vida. Ese muchacho estaba parado en el puro portón y un momento a otro vino y la luz se agarraba a encender y apagar. Cuando de un momento a otro, a ese muchacho lo único que yo lo vi fue pegar un grito. Y le digo, a ese muchacho seguro un cable le cortó la jupa ahí, ¿verdad? Cuando ya volvió la corriente, resulta que el cable donde se reventó en los cables vino directamente donde él estaba y se le clavó aquí en la parte superior de la nariz, aquí, y le arrancó un pedazo de nariz ahí. Pero vale que dentro de la misma escuela había personal de la Cruz Roja, y entonces acudimos con él ahí, y ya se lo llevaron y ya uno no volvió a saber qué le pasó a esa criatura. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Marín Alvarado, su servidor. Yo me desempeñaba para la época de las avalanchas como tesorero del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Cartago, que ya para entonces se les celebraba aquí en esa oficina o en ese local las sesiones del Comité Auxiliar. Fueron cartagineses de mucho prestigio, hago la salvedad de la mía, porque no se trata de decir lo mío, sino de mucho prestigio, que eran empresarios importantes de Cartago. Estoy hablando de don Aní Salaví Mirich, que fue el dueño de la tienda La Confianza de Cartago. Luego del señor Garófalo, Vicente Garófalo Merchadante, que tenía una tienda de licores finos y de galletas y de cosas importadas de Italia, porque él era de origen italiano. Después estaba otro señor que era radiotécnico y tenía una empresa de reparación no hablemos de televisores porque no era la época, pero sí de radios y de equipos de sonido. Otro de los miembros del Comité Auxiliar de Cartago era un señor de apellido Domián Yershinovich, don Lorenzo Domián. Él era radiotécnico, como le decía. Estaba también don Marco Aurelio Aguilar Mata, que fue profesor del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Estuvo otro señor que estaba en la tesorería de la Municipalidad de Cartago, se llamó Edgar Díaz Olsen. Y yo, su servidor, Francisco Marín Alvarado, que éramos miembros del comité. Yo ocupaba la tesorería y me encargaba pues de recaudar las contribuciones del comercio y de las personas voluntarias que daban ingresos, y también pues para entonces recibíamos algunos dineros del comité central o de la central de la Cruz Roja costarricense, en el tanto en que el presidente era un señor también de origen creo que judío, que se llamó don Alfredo Sasso Robles. Así es que habíamos una mezcla de personas que vivían en Costa Rica, en Cartago, eran de origen extranjero, y también otros cartagos de cepa, como el que le habla, ¿verdad? Entonces, las actividades normales que teníamos era pues
recaudar esos ingresos, pagar las planillas a uno o dos, en ese momento eran 2 choferes, habían 2 ambulancias. Los choferes eran unos muchachos muy buenos de San Rafael de Uriamuno, uno se llamó Víctor Manuel Monje Redondo y el otro, bueno, Mario Quiroz Mora, ya me acordé. Y trabajaron con gran esfuerzo y con limitaciones, porque era lo que había, pero con un buen servicio dándoselo al cliente. Cuando vinieron las avalanchas, pues ellos también tuvieron que esforzarse más porque tenían que estar más atentos a las cosas que estaban pasando. Estábamos pendientes de una radioemisora de un señor, don Emilio Piedra Jiménez, que era el propietario, y él hizo una labor increíble en beneficio de la seguridad personal de los habitantes de Cartago, principalmente los de la zona del Taras, ¿verdad? Don Francisco, la labor de Radio Victoria en ese momento fue trascendental porque activaba a todos los voluntarios y también a la población, las alarmaba de una eventual emergencia que podía presentarse. Efectivamente, sí, así fue, y fue en un periodo largo, porque las erupciones del volcán Irazú comenzaron en marzo de 1953, y fue cuando coincidió con la llegada del presidente de Estados Unidos, el presidente Kennedy. Estaba de presidente en Costa Rica el señor Ollis Bolvancís. Bueno, ya tengo muchos años, mis años, y se me olvidan algunos nombres y apellidos, pero estaba el presidente Ollis Bolvancís, don Francisco me tocayo. Bueno. Y entonces ahí empezó el problema de las avalanchas. Nosotros estábamos muy pendientes, hacíamos reuniones muy a menudo, estábamos atentos a lo que estaba pasando, conocíamos muy bien al señor Jiménez de la Radio Victoria, y sabíamos pues que él estaba dedicado exclusivamente con un equipo de personas con walkie-talkies o con los sistemas que habían de comunicación en ese tiempo, para advertir la ruta y la intensidad de las avalanchas. Y eso se fue dando paulatinamente, incluso hubo épocas que fueron las más fuertes. Se fue en el año 64, cuando vinieron las más grandes, que fueron a principios de diciembre. Una de ellas, la nocturna, que fue la que arrasó en buena parte la ciudad o la población de Taras, ¿verdad? Y que hizo destrozos, pero gracias a Dios no hubo tantos fallecidos, fueron muy pocos, ¿verdad? Y en eso pues lógicamente que siempre estaba la atención, el respaldo, la solidaridad, la presencia de la Cruz Roja de Cartago, como comité auxiliar, en contacto con la de San José. Me llamo Oscar Rafael Guevara Chacón. Voy a cumplir 97 años ahora el 5 de mayo, si Dios lo permite, y he trabajado, soy de Cartago, nací en el barrio Los Ángeles, en el distrito oriental de Cartago, y ingresé al Ministerio de Agricultura en 1959 como oficinista de la Agencia de Extensión Agrícola. Después pasé al Centro Agrícola Regional. Me inicié con un grupo de compañeros agrónomos e ingenieros que aprendí mucho con ellos, y me tocó participar en estas actividades del volcán Irazú desde la primera erupción que fue el 13 de marzo de 1963 hasta, si bien no recuerdo, hasta octubre de 1965. Participé en muchas actividades.
fuera de la oficina porque hubo emergencias de sacar la gente de la oficina del ministerio y pasarnos al campo Ayala en San Nicolás de Taras. Ahí estuve entregando la parte de veterinaria a diferentes agricultores con órdenes de los ingenieros agrónomos que estaban revisando el ganado. Entonces ahí me tocó una labor de tanto de día como de noche. A veces terminamos hasta las 12 de la noche entregando medicinas para inyectar al ganado. Ahí estuvimos ahí durante más o menos de 1960, de abril de 1963 hasta por ahí del 25 de mayo del 63, que cuando bajó la primera avalancha, que le pueden ver aquí en esta fotografía, bajó el 21 de mayo del 63, hubo ya que sacar la gente con esta avalancha. Eso movilizó a todo el personal otra vez para volver a Cartago, a las oficinas y otros lugares de Cartago que se ocuparon para diferentes actividades del Ministerio de Agricultura, como fue la parte norte, que estaban pues, el ganado, los ganaderos y la gente, los habitantes preocupadísimos, especialmente en Tierra Blanca y Llano Grande, que había que muchas veces prestarle servicio a ellos también por la situación del volcán. Y así duramos ahí hasta llegar al 9 de diciembre, que el río no bajaba pero fuimos a revisar el río con el ingeniero Luis Ugarte y vimos que encontramos como unas 12 presas en el río Reventado, desde San Juan de Chicoya hasta San Antonio Durán, en Llano Grande, en Tierra Blanca. Y esa noche del 9 de diciembre del 48 sonaron las sirenas de Radio Victoria de Cartago de Emilio Piedra Jiménez, que era el dueño de la radio, avisando a las 8 de la noche que desde Tierra Blanca avisaban que bajaba una avalancha inmensa, que tuviera cuidado, que le avisaran a la gente para que la gente de Taras y de los alrededores de Taras y del Molino se salieran de ahí, porque la avalancha era inmensa, como así lo fue. Y así a las 10, 11 de la noche se encontró esa avalancha que ya hasta la luz se fue por algunos daños que hizo a las plantas eléctricas. Y entonces aquello fue carrera de preocupaciones de la Cruz Roja, de la Guardia Civil, de los ingenieros, era de sacar gente, traérsela para Cartago, hacia una escuela o algún colegio, y así comenzó a Cartago a preocuparse y a ver cómo ayudaban tanto a los distritos del oeste de Cartago, como era San Nicolás, como era Guadalupe, como era el Tejar del Luarco, que el río estaba haciendo sumamente daños en sus alrededores, ¿verdad? Que casi el cementerio, si no hubiera sido por una puerta que tenía el cementerio, hubiera destruido el cementerio de Cartago, porque esa puerta era de hierro, y entonces ahí pegó el lodo. Y hasta ahí vimos a Efraín Morales, que era encargado del cementerio. Perdió una hijita, que tenía una hijita como, si bien no recuerdo, de 8 o 9 años, y no hubo tiempo de sacarla porque él vivía en la casa del frente del cementerio. Y las carreras de la noche no le dieron tiempo, y a la chiquita fue una de las primeras que murió en esas avalanchas, más como unos 18 o 20 personas más, algún fotógrafo que conocía yo también, que se quedó dormido en la casa, y ahí se quedó para siempre, porque nunca ni apareció él tampoco. Bien, mi nombre es Rogelio Cerdas Alvarado, tengo 75 años, me incorporé a la institución en esa época del 62, 1962,
y me incorporé como voluntario. En ese entonces éramos voluntarios. Participábamos de actividades de atención de eventos especiales, y en la época en que comenzó el volcán Irazú, las erupciones, acudíamos a hacer servicios en las comunidades. Uno de ellos fue cuando el río Reventado comenzó con las avalanchas, que era que nos enviaban al sector donde bajaban las avalanchas para prevenir a la gente que no se acercara mucho por los riesgos que eso podía demandar. La parte que más queda grabada fue la noche trágica del 10 de diciembre, cuando estábamos y el indicador de que venía una avalancha era por medio de la emisora Radio Victoria y por la música, la marcha que tenían ahí como guía de las atenciones. Cuando se habló de eso, y cosa que nosotros ya en alguna medida teníamos información, porque considerar la elevación del volcán Irazú, que estaba a 3.400 metros, a Cartago, que está en 1.100 y resto de metros, se nos decía que eso iba a ser un efecto muy, muy importante, y había mucha acumulación de ceniza y arena en el cauce. Entonces ya se estaba previendo que iba a haber una avalancha. Lo que nunca se estimó era cuándo y de la magnitud con que se esperó. Estábamos en el filo de la tarde cuando comenzó la marcha, y llegaron y se dijo que ya venía la avalancha grande, muy grande. Llegamos aquí al edificio y nos organizaron, toda la gente que llegó estuvo organizándose, y al filo de la noche, 9, 10 de la noche, ya nos enviaron en unas vagonetas a los diferentes sectores. A mí me tocó el sector del Carmen, sector donde no hubo mucho daño, pero sí se desplazó el flujo de barro y de piedra que era antes, se desplazó mucho. El mayor impacto que tuvimos es que cuando nosotros nos acercábamos a los sitios donde el barro estaba llegando, iba mucha gente, nos topábamos mucha gente envuelta en sábanas, envuelta en cobijas, envuelta en paños, ya que venía saliendo y nos decían, ¿pero dónde vamos? Entonces nos decíamos, a las vagonetas. Y de ahí a dónde, a la escuela, a Jesús, o donde los capuchinos, que ya nos habían dicho que eran los lugares que los iban a sostener. Estando ahí, ellos mismos nos decían dónde había casas, porque en ese entonces andábamos a la oscuridad, ya no había luz, ya no había focos, porque ahí no entraban carros, ya no había nada. Entonces la gente misma nos decía dónde localizábamos casas para ir a ver si había gente durmiendo o gente sin salir. Entonces la gente nos decía y nos brincábamos cercas de alambre, cercas de piedra, trillos, en fin, anduvimos por una situación que si eso no hubiera quedado aterrado, yo creo que nunca hubiéramos llegado tampoco donde anduvimos. Llegamos a varias casas, algunos ya habían salido, otros no, tuvimos que tocar las puertas muy duro, hasta con piedras, para convencerlos. Y además, y una vez a los que lográbamos convencer, decían que no salían si no se llevaban las pertenencias, ¿ya? Y sin embargo había que hacerlo hasta la fuerza. A la fuerza tuvimos que sacar mucha gente, porque ellos no querían ni creían, a pesar del duro ruido que se oía un ruido terrible, el temporal, el viento, que fue una noche muy fatídica, una noche terrible, y la gente aún así no quería salir. Sin embargo, consideramos por lo menos que la mayoría de las casas en que cubrimos logramos sacar. Sin embargo, sabemos, porque la gente nos contó, que sí hubo gente que quedó bajo el lodo, la cantidad de lodo que el río traía. Somos la Cruz Roja Costarricense.